Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, aquí con tu segmento Viviendo Bien en tu programa Sin Límites Internacional. Bienvenidos a los que están en televisión olanchana, los que están en Radio Catacamas y los que están en las redes sociales. Bienvenidos a todos. Muy feliz de que están aquí todos los días para recibir una palabra de aliento para su vida. Consigue tu Biblia. Vamos a seguir en la clase número 86. Hoy vamos a cubrir Hechos 19, versículo 1 al versículo 6. Y vamos a aprender cosas muy bellas y cosas que tú necesitas saber. Vamos a iniciar en Hechos 19, versículo 1. Pero si tuviera que poner un título, sería: Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben de que esto de tener el Espíritu Santo es algo importantísimo? Es algo que llena uno con la presencia de Dios. ¿Y sabe qué? Había una gente en la Biblia que se bautizaron, fueron instruidos y se bautizaron, pero no recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede pasar eso? Vamos a ver hoy. Vamos a ver hoy. Dice el título: Pablo en Éfesos. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Una buena pregunta. Cuando creíste en Jesús, ¿recibiste el Espíritu Santo, sí o no? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, a nosotros no nos han hablado del Espíritu Santo. A nosotros no nos han explicado, no nos han hecho este entrenamiento, no hemos recibido clase, no nos han predicado del Espíritu Santo. No sabemos sobre el Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Otra pregunta. Si fuisteis bautizados, pero no recibisteis el Espíritu Santo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Acuérdense que Pablo está llegando otra vez, confirmando a los hermanos, haciendo discipulado, instruyendo el camino correcto, y el que estuvo en Éfeso enseñando era Apolos. Y Apolos era elocuente, era efectivo, era lleno de conocimiento, pero le faltaba el detalle, y él estaba enseñando mucha gente, pero llegó el día que cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces estamos viendo aquí que hay gente bajo la enseñanza de Apolos, habían recibido el bautismo de Juan, un bautismo de arrepentimiento, pero no recibieron el Espíritu Santo. Esto era el detalle que le faltaba a Apolos, porque no sabía sobre el bautismo en el nombre de Jesús, en el Padre, Hijo, Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús. Él bautizaba con el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Entonces, versículo 3, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es el único bautismo que conocemos. Es lo que nos dijeron, es lo que nos enseñaron. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Él aquí está confirmando a los discípulos, les está enseñando, les está llevando en el camino correcto, está haciendo un ajuste, porque fueron enseñados algo que no era mentira, porque era cierto que hubo el bautismo de Juan para arrepentimiento, y mucha gente se bautizó en este bautismo, porque mucha gente vinieron al desierto y fueron bautizados por Juan. Entonces esta gente, después de haber sido bautizados, después de arrepentirse, siguieron con sus vidas. Vino Apolos y siga enseñando lo que le enseñaron a él, y bautizaba a la gente en el bautismo de Juan el Bautista. No había llegado el entendimiento, no había llegado la instrucción de que había una manera más exacta en el camino de Dios. Entonces viene Pablo después y está corrigiendo aquí
Y dice que el versículo 4 otra vez, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Jesús quiere decir Yahshua, ya salva. Cristo quiere decir el ungido, ya salva a través de su ungido, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Segunda vez que están siendo bautizados de aquí. Primera vez se bautizaron en el bautismo de Juan el Bautista, de arrepentimiento. Aquí Pablo les está bautizando otra vez nuevamente en el nombre del Señor Jesús. Y dice versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que esta gente, cuando llegaron a entender el camino más exacto de Dios, la voluntad más exacta de Dios, dice que Priscila y Aquila enseñaron a Apolos, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Ahora tenía que venir Pablo a limpiar todo eso y enseñar lo que es el camino más exacto. Y estas personas, cuando entendieron de que Jesús era el Cristo, el que era ungido por Dios, el que era enviado por Dios, el que hablaba el Antiguo Testamento acerca de él, el que hablaba a los profetas acerca de él, aquel que había de venir, habían muchos falsos cristos que aparecían. Por eso los fariseos y los saduceos siempre enviaban lo que son un equipo para probar el que dice que es el Cristo, para probarle. Le hacían preguntas, le hacían pruebas. Por eso venían a Jesús muchos también para hacerle preguntas, para hacerle pruebas, para probar si era el Cristo que esperaban o no. Ellos no llegaron, la mayoría no llegaron a creer de que él era el Mesías. De hecho, hoy en día, la mayoría de los judíos están esperando su Mesías, porque se les pasó por alto que Jesús es el Mesías, el Hijo amado de Dios, enviado, ungido con el Espíritu Santo, quien murió por nuestros pecados. La Biblia dice que los judíos por ahora son cegados, son ciegos, no miren esto, pero va a venir el día que ellos van a alzar los ojos y van a ver que este Cristo que viene es el mismo Cristo que crucificaron, que mataron, que golpearon, que escupieron en él, que le arrancaron los pelos de la barba. Van a reconocer, este Cristo es el Mesías. Este Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. De ahí va a cambiar todo, amigo. Ahí va a cambiar todo. Pero dice aquí que Pablo, por estar volviendo a confirmar, por estar haciendo discipulado, está descubriendo de que alguien había enseñado a esta gente solamente hasta el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y este alguien a lo mejor era Apolos, porque él estaba predicando en Éfeso, en la sinagoga, elocuentemente, con poder, poderoso en la escritura, varón elocuente, instruido en el camino del Señor, un espíritu fervoroso, un espíritu fervoroso, un espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mira, nosotros tenemos que estar atentos a Dios, lo que está haciendo Dios. No podemos vivir en que lo que oímos hace 100 años o 50 años es totalmente lo que Dios está haciendo hoy. Mucha gente puede decir que fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, arrepentimiento, y que es suficiente. ¿Sabe que a veces el bautismo del Espíritu Santo no se trata tanto de lo que es la salvación, porque ellos recibieron perdón de pecados? Este bautismo en Juan era arrepentimiento para perdón de pecados, aunque mucha gente no lo cree, la Biblia lo dice. El problema es que no venía con el don del Espíritu Santo, con el regalo del Espíritu Santo. Entonces nosotros, si vamos a vivir en este mundo decaído, necesitamos el Espíritu Santo.
necesitamos ser ungidos con el Espíritu Santo. Necesitamos de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, igual como dice aquí, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Les voy a decir la verdad, de que yo llegué a conocer a Cristo cuando yo tenía la edad de 16, en las iglesias de Cristo. Esta era la única iglesia que yo conocía toda mi vida, hasta muchos años, más de 2 décadas, y muchos años que yo estaba en Honduras. Yo ayudé a iniciar la Escuela Bíblica Honduras, Misión Predizán. Ayudé con lo que es lo que está en San Esteban, Honduras Outreach, el campamento de Misión del Caribe en el norte de Honduras, proyectos de orfanatos. Todo eso lo hacíamos como miembros de la Iglesia de Cristo. Tengo muchos amigos que son de la Iglesia de Cristo. No se trata de salvación. Para mí, ellos están salvos. Ellos tienen el entendimiento de que los dones del Espíritu Santo quizás no están para hoy. Consideran de que eran solamente en el tiempo del libro de Hechos. Mira, yo estaba salvo, oía la voz de Dios, era misionero y todavía me faltaba conocer más exactamente el camino de Dios. Y no fue hasta como 15 años para atrás que yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo, hablando en lenguas con capacidad para profetizar. Y era a través de entender, de discipulado, de ser entrenado. Alguien oró por mí, puso las manos encima de mí. Y yo recibí esta unción del Espíritu Santo que viene sobre uno. Es un poder para ministrar. Es un poder de la presencia de Dios. Dice Dios, ¿qué es la unción? El poder de mi presencia. Hay mucha gente que son salvos, pero no tienen el poder de la presencia de Dios. Hoy vamos a orar para todos ustedes, el que quiere recibir igual a esos varones, porque dice en el versículo 7, eran por todos unos 12 hombres. Aquí estamos hablando de 12 hombres quienes habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, bautismo para arrepentimiento, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Luego fueron bautizados nuevamente en el nombre de Jesús, y Pablo impuso las manos, oró para ellos y recibieron sobre ellos el Espíritu Santo. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Vamos a orar. Padre, pido en este día de que tú tienes hijos, tienes mucho pueblo en este lugar. Hay muchos que no han recibido el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no ha venido sobre ellos. Padre, esté atento a los corazones de sus siervos. Derrame sobre ellos el Espíritu Santo, que hablan en lenguas, que profetizan, que viven una vida entregada completamente a ti. Que este mejor camino sea conocido por ellos y que tú des la revelación de que pueden recibir el Espíritu Santo sobre ellos, porque tu palabra dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos y las hijas de Dios. Al que tiene que ser bautizado nuevamente, Padre, pedimos de que tú aclaras esto a ellos y que haya quien les haga el bautismo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, que imponga las manos sobre ellos algún siervo para que puedan recibir el Espíritu Santo sobre ellos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pues esto ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que recibas el Espíritu Santo.